del auditor. Vamos a comenzar con lo que es el concepto de lo que es el informe del auditor. ¿Ya? El trabajo de auditoría termina en un producto final, el cual es el informe de auditoría. Habíamos visto que que viene a ser lo que viene a ser el proceso de auditoría, estábamos viendo en la parte de planificación, la parte de ejecución y la parte de la exposición de los hallazgos. La parte de exposición se lo realiza mediante la presentación de un producto que es los informes. El trabajo de auditoría termina en un producto final, el cual es el informe de auditoría. Respecto a lo que es auditoría financiera, tenemos dos. El principal es conocido como dictamen y o informe del auditor independiente. ¿Sí? Y luego tenemos el secundario, que viene a ser el informe de control interno. Tenemos otros informes secundarios, los cuales son en nuestro ámbito el informe tributario complementario y otros informes especiales. ¿Cuáles informes especiales habría? Por ejemplo, los bancos tienen que presentar un informe sobre la mora en la cartera. Esto vendría a ser otro tipo de informe. Entonces, también, por ejemplo, en lo que viene a ser las empresas que se dedican a la parte de electricidad, la autoridad eléctrica les pide entregar un informe sobre el desempeño técnico sobre el flujo de electricidad que han realizado, o sea, la distribución, y este ya es un informe más técnico. Entonces, depende del área o depende de la industria o depende del tipo de empresa que se llegan a presentar informes aparte de estos dos que se presentan generalmente. Un informe principal y un informe secundario, entre los cuales casi todos presentan lo que viene a ser el dictamen o informe de auditoría, el informe de control interno y la carta a la gerencia. ¿Qué viene a ser el dictamen e informe del auditor independiente? Este es nuestro producto principal. Aquí nosotros revelamos nuestra opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros. La carta de control interno o carta a la gerencia se ha vuelto un informe obligatorio respecto a qué aspectos hemos podido ver dentro del control interno y las fallas correspondientes, las cuales nosotros exponemos al cliente para que puedan ser subsanadas en un periodo. Aunque nosotros no fuimos contratados para la revisión del control interno de una empresa, a eso se enfoca más que todo la que viene a ser una auditoría operativa o una auditoría de gestión. Nosotros solo nos dedicamos a dar una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros. ¿A qué me refiero? Sí o sí se debe entregar el informe principal, que es el dictamen del auditor. Esta palabra o este título está en singular porque la responsabilidad recae en la persona que firma el dictamen. Si bien la auditoría lo ha hecho un conjunto de profesionales, la responsabilidad lo asume el supervisor, el gerente, el socio partner que firma el dictamen. Esa es la razón por qué se encuentra en singular. Punto número 2, cualidades del informe. El informe del auditor debe tener las siguientes cualidades. Ahora sí, aquí vamos a parar un poco, compañeros. ¿Qué son las cualidades? Las cualidades son atributos que yo deseo que pueda tener determinado producto que yo voy a ofrecer o que yo voy a servirme del mismo. Yo les doy aquí un ejemplo muy burdo. Ustedes saben
ejemplos con respecto a lo que viene a ser a la vida diaria. El ejemplo es, ¿cuál es su pareja ideal? ¿Cuál es su pareja soñada? ¿Cuál es su prototipo soñado? ¿Cuál es su hombre ideal? ¿Cuál es su mujer ideal? Su hombre o su mujer ideal tienen cualidades que usted desea en una persona. Estos pueden ser atributos físicos como pueden ser altura, tamaño de los ojos, color del cabello, tipo de cabello, rasgos que a usted le gustan, que pueden ser las cejas espesas, no, nariz aguileña. Estas cualidades que usted está buscando respecto a una persona son atributos que usted ve necesario que debería tener una persona para que pueda ser su pareja. Lo mismo sucede con el informe. Deben existir cualidades mínimas para que yo tenga una idea que estoy apuntando o que debería cumplir como requisitos mínimos un informe que se redacta en auditoría financiera. Entonces, el informe del auditor financiero es estándar. Los párrafos de salvedades deben ser claros y el informe del auditor debería contar con las siguientes cualidades. Bueno, compañeros, aquí comenzamos con lo que viene a ser una primera palabra. ¿Qué es estándar? La palabra estándar significa que tiene que seguir determinada estructura o prototipo. Este estándar vendría a ser un mínimo y un máximo que debería cumplirse de determinado producto o de determinado servicio que yo voy a tener. El estándar significa el promedio, el medio, lo común. En nuestro caso de cualidad es lo mínimo que debería tener el informe. Por ejemplo, el tamaño estándar a nivel mundial de los varones es de 1,70 m y el tamaño estándar de una mujer es de 1,60 m a 55. En esto hay mucha discusión. ¿Qué significa esto? Esto es el promedio. No significa que todas las personas en el planeta miden 1,70 m, todas las personas mujeres miden entre 1,60 y 1,55. Esto viene a ser la palabra estándar. Los párrafos de salvedades son aquellos párrafos que salen del estándar. ¿Qué significa? Son párrafos que nosotros redactamos, que vemos necesarios incluir en los estados financieros para poder hablar, aclarar, determinar hallazgos respecto al trabajo realizado. Vámonos a las cualidades del informe. En primer lugar tenemos lo que viene a ser claridad. Ser claro es lo mejor respecto a cualquier comunicación de una persona a otra. ¿Qué significa ser claro? De que la información que yo estoy pasando pueda comprenderse por el receptor de dicha información. Que no haya duda respecto a lo que yo le he querido transmitir. Oportunidad. La cualidad de oportunidad se refiere a que debe entregarse el informe en los tiempos establecidos, ni más antes ni más después. Por ejemplo, la mayoría de nuestro país estaba interesado a que se presenten los informes de auditoría hasta antes de la fecha de vencimiento que establece el Servicio de Impuestos, que son 120 días después del cierre de gestión. ¿A qué se está queriendo referir esto? ¿Por qué quieren eso? ¿Por qué no quieren ser multados, sancionados por el fisco o lo que viene a ser el Servicio de Impuestos Nacionales para poder cumplir los plazos? Si yo entrego un informe de auditoría financiera después de ese plazo, ya no he cumplido con algo que es oportunidad. Les doy el ejemplo. Relevancia o importancia.
Yo en el informe tengo que transmitir las cosas importantes, ser claro, no debería irme a cosas o aspectos que no sean de importancia o relevancia respecto a mi opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros. Por ejemplo, los errores o variaciones en importe o incumplimiento de controles internos menores o que no sean materiales o significativos no deberían nombrarse. Por ejemplo, en una empresa como ser la CBN, un faltante en fondo fijo de 300 o 400 bolivianos, el cual se registró, se omitió o no, es inmaterial porque no llega a desdibujar los estados financieros. Ahora vámonos a lo que es precisión. Yo debo ser preciso cuando indico algo. Cuando he encontrado un hallazgo y, por ejemplo, digo que en los estados financieros, los inventarios, hay un faltante de 5.432.000 bolivianos, yo debo demostrar que faltan los 5.432.000 bolivianos. Es muy importante en el caso que yo tenga un hallazgo y no lo pueda cuantificar, solo lo nombre. Y en el caso que lo cuantifique, tener la certeza absoluta que es el importe que corresponde. Ahora vámonos a lo que es objetividad. ¿Qué es el objetivo? Esta palabra la hemos visto en los principios porque es un principio de contabilidad. ¿Qué es el objetivo? Objetivo es no dejarme influenciar en mi entorno respecto a lo que yo voy a realizar, en este caso de auditoría, el dar mi opinión. Yo soy objetivo si no me dejo influenciar por aspectos sentimentales, por aspectos consanguíneos o de familiaridad, y es importante ser objetivo cuando yo dé una opinión. El ser objetivo en opinión a mí me hace dar que mi opinión sea válida, sea cabal y sea aceptado por los que vendrían a utilizar la misma. Continuamos con las siguientes cualidades. Tenemos practicidad. Aparte de que yo tenga que encontrar hallazgos y de tales hallazgos yo tenga que realizar recomendaciones, tengo que ver que esas recomendaciones sean prácticas y que la organización o ente pueda realizarlas. Un ejemplo de una recomendación que no es práctica vendría a ser algún tipo de implementación dentro de lo que vienen a ser medidas de seguridad o salvaguarda de activos que sobrepasen la capacidad económica de la empresa. Les doy ejemplo. La empresa, sus recaudaciones lo guarda en el escritorio del gerente. Yo no le puedo pedir que llegue a comprar una caja fuerte de que sea de 1 metro de altura por 1 metro de ancho y de profundidad 1,5 metros, y que sea de tal marca cuando la empresa no posee ciertos recursos. Entonces yo recomendaré que busquen una caja fuerte. Y el costo es muy grande, entonces que lleguen a contratar algún servicio de recojo de fondos para que poder salvaguardar lo que viene a ser las recaudaciones. Exactitud. ¿A qué se refiere esta cualidad? Lo que había dicho anteriormente. Cualquier cosa que yo llegue a redactar o a plasmar en el informe debe demostrarse en el caso que yo cuantifique lo mismo. Y además, exacto ejemplo, decir, yo encuentro una desviación de fondos, decir, la sucursal Santa Cruz realizó desvío de fondos en el departamento de comercialización, los encargados A, B, C, D, E, los cuales se les realizará una imputación por daño económico. Entonces, ¿a qué estoy diciendo? Estoy diciendo exacto, por ejemplo, las observaciones que yo realizo. No puede haber pienso, tal vez, por ahí,
quizás esas palabras no existen en un informe de auditoría. Verificabilidad, que todas las observaciones que he encontrado y todos los hallazgos que he encontrado se puedan verificar. ¿Y cómo se verifican? Mediante mis papeles de trabajo. Entonces, esto es muy importante cuando se realiza la redacción de lo que viene a ser el informe. Y por último, validez. Todo lo que yo redacte en un informe tiene que ser válido y de acuerdo a las normas vigentes. Yo, por ejemplo, si yo sigo pensando de que los estados financieros deben ajustarse en base al dólar y no a FB, eso ya no es válido, ¿no? Entonces, válido se refiere a que cumpla la normativa dentro del país, y es muy importante que tengamos en cuenta todas estas cualidades al poder redactar un informe. Vámonos a los tipos de dictamen, y aquí vamos a hablar de 4. Dice opinión sin salvedades, limpia o estándar, opinión con salvedades, opinión adversa o negativa y abstención de opinión. Vamos a hacer aquí una breve explicación de lo que vendría a ser cada uno de estos tipos de informes. Lo voy a hacer con un ejemplo de lo que viene a ser la vida diaria, ¿ya? Vamos a imaginarnos el tema de poder declararse a una persona que a mí me agrada, me gusta, una chica, y lo vamos a poner así. ¿Qué viene a ser la opinión con salvedad? Mejor dicho, la opinión limpia. En el ejemplo este que les estoy dando es de que, señorita tantos, a mí me gusta usted, quisiera que sea mi enamorada. Y la respuesta sea sí. ¿Qué significa? Que yo he logrado obtener el propósito que era la declaración de que ella sea mi pareja. En los estados financieros, como en auditoría financiera, su objetivo es la razonabilidad de los estados financieros. Una opinión limpia o estándar vendría a ser el ok. Está bien, perfecto. Los estados financieros se encuentran razonablemente, según principios de contabilidad generalmente aceptados. Vámonos al siguiente tipo de informe. Aquí tenemos lo que viene a ser opinión con salvedades. Otra vez el ejemplo. Yo voy y me declaro una señorita que me agrada, me gusta, pero aquí comienza, ¿no? Sí, Jonathan, está bien, acepto, pero, aquí está la palabra, pero. Esos tus amiguitos, el Juan, el Brian, no los quiero cerca de ti. Son unos mujeriegos, son unos borrachos. Si quieres andar conmigo, chao esas amistades. Otra vez, ¿cuál fue el propósito de la declaración? No, lograr que sea esta muchacha mi pareja. Todo ok, he tenido éxito, pero ha habido un pero. Vuelvo a lo que viene a ser los estados financieros. La opinión vendría a ser: los estados financieros se encuentran razonablemente, pero, ahí está, excepto, ejemplo, yo como auditor no he presenciado el cierre de inventarios al 31 de diciembre y no he tenido medios de poderme, que se llama, llenar sobre la exactitud y que estos estén revelados correctamente en los estados financieros. Digo que todos los estados financieros se encuentran razonablemente, exceptuando los inventarios. Listo, todo está ok, menos los inventarios. Por eso está el pero o el excepto por. Vámonos al tercer tipo de dictamen o informe, que vendría a ser el dictamen negativo. El dictamen negativo
Es otra vez yendo al ejemplo. ¿Quiere ser usted mi enamorada? Y la respuesta es no. Vuelvo a lo que viene a ser estados financieros. Los estados financieros en este caso vendría a ser no se encuentran razonables según principios de contabilidad generalmente aceptados. Entonces, ya esta opinión es, como dice su otro nombre, adversa, negativa, no va en pro de la empresa. Por último, compañeros, tenemos la abstención de opinión. Algunos escritores dicen que esta no es opinión, así que es importante que ustedes lo puedan tomar en cuenta en esto, ¿ya? Entonces, solo habría 3 tipos de opinión, pero varios escritores, y en lo cual yo comparto, es de que la abstención es una opinión. Vuelvo a este ejemplo de la declaración y, señorita María de las Casas y Torquemada, ¿quiere ser mi enamorada? Y la respuesta es, ¿quién eres? No recibo ni una respuesta. ¿Por qué no se llega a recibir una respuesta? Aquí ponemos claro este ejemplo. ¿Por qué he puesto el tema de la declaración? Hay a veces, y eso no me pueden desnegar las damas, que se ha acercado a una persona diciéndole que es el amor de su vida y apenas la han conocido y ha tenido una declaración. ¿Por qué yo tengo abstención de opinión en lo que vienen a ser los informes financieros? Por el tema de limitación al alcance. Es uno de ellos. ¿Qué es limitación al alcance? No tener toda la información disponible para que yo me pueda hacer de una opinión. En este caso, vamos al ejemplo burdo de la vida real. ¿Por qué no ha llegado a aceptarse? Por ejemplo, es un chico simpático, parece buena gente, porque no tiene suficiente información para generarse una opinión sobre el mismo. Es lo mismo que nos sucede en la carrera. Yo no tengo suficientes elementos, tengo limitaciones al alcance para yo poder formarme de una opinión. Al no poder formarme una opinión, entonces me abstengo de opinar. A esto se le llama la abstención de opinión. Entonces, habiendo hecho el ejemplo de lo anterior, volvemos a lo que viene a ser los tipos de dictamen. Tenemos opinión sin salvedades, limpia o estándar, opinión con salvedades, tenemos opinión adversa o negativa y la abstención de opinión. Vámonos al cuarto punto, lo que viene a ser la carta de control interno. Ya habíamos hablado lo que es de mi producto principal, que es el informe de auditoría. Ahora estamos entrando al informe secundario, que es la carta de control interno. La carta de control interno, dentro de sus atributos, tenemos o propiedades son la condición o la observación que yo estoy realizando, el criterio, o sea, las normas, las referencias, por qué yo estoy observando, el efecto, qué es lo que sucede por este error, por el incumplimiento de este control, la causa, cuál es la razón al incumplimiento, por ejemplo, el desconocimiento tal vez de la norma, y la recomendación. Es importante de que siempre que yo observe algo, le dé la opción al cliente de cómo poder salir de esta y que deje de en un futuro ser una observación. Es importante dar una recomendación. Y por último, la opinión del cliente. ¿Por qué está entre paréntesis estructura, compañeros? Porque si bien estos son los atributos y propiedades que tiene una observación, esto mismo se utiliza para poder armar el informe de control interno. Yo tengo como primer punto la observación, luego viene el criterio, el efecto, la causa, la recomendación y aquí se aumenta. Esto ya no es atributo propiedad, se aumenta lo que viene a ser la opinión del cliente. Siempre debe darse la oportunidad a que se descargue, a que pueda el cliente hablar sobre la observación tenida. Por ahí el cliente
no está de acuerdo con nuestro criterio sobre la observación hecha, entonces él mismo dice que no encuentra por qué habríamos observado determinado aspecto. Bueno, compañeros, eso vendría a ser una primera parte de lo que es el informe de la auditoría. Esto tiene su segunda parte. ¿Alguna pregunta, duda sobre lo que viene a ser esto?